Erev Tov, muy buenas tardes para todos y todas. Muchas gracias por disponer de este tiempo para poder compartir un shiur en deuda, que es el del día lunes, eventualmente, que bueno, no siempre se nos da la posibilidad de poder compartir en tiempos sin horas, entonces aprovechamos algún puntito de encuentro durante la semana. El libro de Mishlei decía, tal vez es la, no tal vez, sino con seguridad, es la aplicación práctica del sentido de estos días de Elul, días de encuentro, de reencuentro y fundamentalmente de interacción profunda entre el hombre consigo mismo, entre el hombre con su prójimo y por supuesto entre el hombre y su creador. Y no hay ninguna duda de que si este tiempo, como explicaron los Jajamim, todo el mes de Elul, es una preparación sensata y sincera para todo lo que representa este concepto tan caro para el judaísmo que se llama Hazara B'Teshuvah, es decir, este retorno a lo que uno verdaderamente quiere ser. Entonces, no hay ninguna duda de que el libro de Mishlei es el condimento esencial para el tiempo en el cual el ser humano trata de volcarse ante todo a sí mismo, poder reconocerse y a partir de allí tener la posibilidad de otro tipo de reconocimiento, el exterior a él, el del prójimo y fundamentalmente el contacto, otra vez reconocido, para con su creador. Este tiempo de Elul, que ya llega a sus primeros días, sus primeras semanas, tal vez, nos lleva a nosotros a transitar un periodo muy particular en el cual la Teshuvá requiere de sabiduría. Esa sabiduría que a veces nos es esquiva, más que nada y sobre todas las cosas, cuando no podemos entender muy bien hacia dónde debemos dirigir nuestros esfuerzos, hacia dónde debemos dirigir nuestras motivaciones y nuestras causas. Es en cuanto y en tanto podamos eventualmente alcanzar esa lucidez en el pensamiento, es que vamos a poder tener elecciones un poco más claras. Y cuando tenemos elecciones claras, seguramente podemos acogernos a esa palabra preciosa que se llama la Teshuvah. Vean ustedes que 3 veces al día, cuando pasamos por la amidad, por la oración individual, las primeras bendiciones personales dicen Ashivenu Avinu de Torateja, haznos retornar a Shema tu Torah, Bekare Benu Malkenu la Abodateja, y acércanos nuestro Rey a tu abodá, a tu culto, Beahazirenu Bichubas de Manefaneja, y haznos volver, haznos retornar prontamente en Teshuvah delante de ti. No hay ninguna duda de que aquí hay tres conceptos que son muy claros y que se necesitan para ambos, para todos. Necesitamos un tanto esa sabiduría que proclama nuestro capítulo 8, que es el que estamos eventualmente estudiando. Y entonces, Torateja, que es tu Torah, habla del estudio, Abodateja, que es el culto a Dios, la tefilá, y fundamentalmente la teshuvá, el arrepentimiento sincero como consecuencia, diría. No me cabe duda que los tres procesos necesitan de esa ayuda divina, que ha creado en medio de nosotros y que es la sabiduría. Nuestros Jajamim dicen que la sabiduría se asemeja a la escalera de Jacob. Todos se acuerdan muy bien de la escalera de Jacob, cuyo pedestal estaba firmemente plantado sobre la tierra, de Roshó, Maguía Shamayim, y su cabezal llegaba hasta los altos cielos. Así entonces, en el libro de Mishlei vamos a encontrar que la sabiduría tiene dos aspectos muy marcados. Uno es lo que está escrito sobre la sabiduría, Bene alma me'anek kol hay. Así como lo expresaba con tanta sinceridad Job, y Job dice que la sabiduría a veces queda
recóndita, oculta de los ojos de todo ser viviente. Y solamente Elohim, Hevin Darka, Be'u Yada et Mekom. Y allí dice Job, solamente el Todopoderoso ha comprendido el camino de la sabiduría y él es el único que sabe su lugar. Esa es la sabiduría que habla aquí, en este capítulo 8, que estamos empezando a estudiar. El segundo aspecto, el segundo camino, el segundo aspecto, mejor dicho, es aquel que la sabiduría es adquirida por el hombre que la busca, que quiere encontrarse con ella, que la necesita eventualmente, y de esta se ocupa la mayor parte del libro de Mishlei. La esencia de esa sabiduría que une a los habitantes aquí terrenales junto con los habitantes celestiales ya se conoce a lo largo de nuestra sagrada Torá y los Nevi'im como Jochmat Torah, la sabiduría de la sagrada Torá, esa sabiduría que descendió, que fue descendida, que fue hecha descender, digamos, de los cielos a la tierra y fue entregada a Am Israel en forma de Jukim y de Mitzvot, en forma de leyes y Mitzvot. Por lo tanto, este es lo que dice el Mishlei y esto es lo que vamos a compartir eventualmente con todos ustedes a partir de este segundo encuentro con respecto al libro de Mishlei. Este segundo encuentro, perdón, segundo mirada al capítulo 8 que estamos estudiando y ya lo vamos a subir para todos. Muy bien, tenemos entonces ahora el capítulo 8 y vamos a repasar lo que estuvimos estudiando, lo que estuvimos estudiando durante el primer encuentro de la semana pasada. Dice, Alo Chochmati Kra Utbunati Tenkola. Así nos dice el Mishlei. No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. Claro, ese es el comienzo de todo. La sabiduría es la que empieza a llamar. Y ese llamado, obviamente, es el llamado interior del ser humano. Berosh Merumim, nos dice el Mishlei, Alei Darech Beit Netivot Nitzaba. En las más elevadas cimas, junto al camino, puesta de pie a la encrucijada de los senderos. Quiere decir, ¿dónde está esa sabiduría? Vamos a encontrarla de repente en lo más alto, en las cumbres, de Rosh Medumim, en los lugares más y más elevados. Allí, eventualmente, se encuentra tal vez el espacio de quien gobierna, de quien dirige, pero también dice Beit Netivot Nitzava, quiere decir el lugar en el cual se van a producir metivot. Metivot son como caminos. Quiere decir que la sabiduría que está en lo más elevado también se halla entre los encrucijadas del camino. Y es allí donde quienes van y quienes vienen por esa encrucijada de caminos nos llevan a tomar elecciones. ¿Qué caminos habremos de tomar? Riyache Arim de Ficaret Mevo Petahim Tarona. A un lado de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas, Tarona. Ella levanta, eleva su voz en sentido del canto. Quiere decir, ahora dejamos los caminos y nos allegamos al espacio vivencial del ser humano, los habitáculos del ser humano. Allí también está la sabiduría, junto a las puertas. Tengamos en cuenta, mis queridos, que las puertas no son puertas comunes de nuestras casas, sino son las puertas de la ciudad. Y las puertas de la ciudad representaban los asientos, como dijimos la semana pasada, de las cortes de justicia. En última instancia, esas cortes de justicia anunciaban que en esa ciudad no solamente se defendían los derechos humanos, sino y por sobre todas las cosas se defendían a los seres humanos. Entonces, allí, a un lado de las puertas, a las entradas de la ciudad,
Beboa Petahim, allí en las entradas de la ciudad, allí en la entrada de las puertas, ella levanta su voz. Tarona, que es aquí de la palabra Riná, y Riná quiere decir obviamente alegría, celebración, festejo, no hay ninguna duda, también tiene que ver, como dice aquí, que ella levanta su voz. Y entonces, eh, esta es la forma en la cual la sabiduría se expresa, porque tiene un mensaje para dar, y ese mensaje es un mensaje que está en la puerta de la ciudad y así también en la encrucijada de los caminos. Alejem Ishim Ekra. A vosotros, versículo 4, oh varones, estoy clamando, Becolí el Bene Adam, y mi voz se dirige a los hijos de Adán. Ustedes hagan de cuenta que la sabiduría se dirige a cada uno de nosotros. Se está dirigiendo, entonces dice, mi búsqueda está hacia ti, Alejem, hacia vosotros. Quiere decir, en todos los lugares donde los hombres se encuentran, ella les está hablando a los hombres. Así explicaba el Meiri, que estudiamos la semana pasada. Por lo tanto, a todos vosotros, hombres, mujeres, de todos los seres que están habitando en este espacio, ella se dirige. Becolí el Bene Adam. Y entonces dice el versículo 5, Avinu Petaim Orma, Uxibim Avinu Lev. Quiere decir, entended, oh simple, la cordura, Uxibim Avinu Lev, y vosotros insensatos, sed de inteligente corazón. Como se está dirigiendo ahora a los seres humanos. Entonces aparece la figura del Petaim, el Peti. Y ese Peti que ya lo hemos analizado en los primeros capítulos del Mishneh, en los Petaim, que traducen aquí como personas simples, ¿quién es el Peti? Los Petaim son las personas tal vez jóvenes, los que todavía les falta una parte esencial de lo que representa la experiencia de vida en lo que son los días del vivir. Ahí están los Petaim. Entonces dice, entender o simples, orma. Aquí lo traducen como la cordura. ¿Qué significa orma? Orma es pikhut. Pikhut, que significa la astucia, la sabiduría rápida. El peti, la persona simple, se deja llevar por cualquier realidad. Carece de un análisis profundo y por lo tanto dice, yo les voy a enseñar. Y entonces la cordura vendría a representar ese estado básico de lucidez que requiere una persona para comprender cada uno de los lugares en los cuales habrá de actuar. Pero también están los que se ven, están los insensatos, están los necios, los tontos. O sea que tenemos aquellos que todo lo creen y aquellos que no creen en nada. No, no hablamos de fe aquí, hablamos simplemente de una actitud con respecto a la vida. Por lo tanto, dice, a ellos se dirige, Avinu Lev, dice, ser de inteligente corazón. Quiere decir, hacer que vuestros corazones comprendan eventualmente de manera tal que podamos escuchar el consejo de la sabiduría. Y esto es muy importante que entendamos hacia dónde eventualmente estamos llevando este criterio. Dice el rey de Mishlei, aquí terminamos la semana pasada, Shim'u kinegidim adaber, escuchad porque voy a hablar de cosas excelentísimas. Traducen aquí la palabra negidim. Negidim son palabras rectas, palabras sabias. Quiere decir algo que la persona cuando lo escuche va a entender cómo que eso es lo que está pasando realmente con él. Una lectura de la realidad, umiftach tefatai meisharim. Y lo que sale de mis labios serán cosas rectas. Entonces, la sabiduría tiene un objetivo. Dice acá el rey, el maestro, el amigo. El objetivo de la sabiduría es plantear lo que es recto.
el camino correcto, el camino recto, la acción recta, el deseo correcto. Y por lo tanto, tiene mucho para decir. Llegamos hasta aquí. Seguimos ahora con este versículo 7. Kihemet yehege hekim. Porque mi boca, dice el versículo 7, proferirá la verdad. Betoabat sefatai resha. Y la maldad es abominación a mis labios. Entonces aquí tenemos la confrontación. Tenemos por un lado la verdad, como ven ustedes aquí, y tenemos también la toeva, la abominación. No dice mentira, es algo peor que la mentira. La mentira es un aspecto solamente pequeño de la contradicción a la verdad, pero la toeva es aquella desviación grave, eventualmente, de todo lo que es la mentira. Por lo tanto, si ustedes van a escuchar, Emet y Ege, mi paladar habrá de pronunciar, habrá de hablar solamente las cosas ligadas a la verdad. Ustedes recuerdan que dijimos que el libro de Mishlei está entre los tres primeros libros de los Ketuvim, ¿sí? Los tres primeros libros de los escritos últimos, ¿se acuerdan? El primero se llama Teilim, el segundo se llama Mishlei, y el tercero se llama, el segundo Mishlei y el tercero Iov. Iov, el libro de Job, con Ale. Si uno lee de abajo para arriba, Iov, Mishlei, Teilim, entonces las iniciales de Iov, Mishlei y Teilim es la palabra Emet. Por eso los Jajamim la llamaron a esta literatura Sifrut Emet, la literatura de la verdad. Y es muy bonito que partamos de la base en el estudio de un libro que nos quiera ofrecer la verdad, porque no quiere hacer de esto un relato pueril, un relato infantil, sino que quiere hacer un camino para la vida. No es algo para un día, no es algo para un año, es algo para toda la vida. Y así dice entonces, Betzedek Kolim Breifi, versículo 8. En la justicia se apoyan todos los dichos de mi boca. Ein Baem Niftal Be'aikesh. No hay en ellas, quiere decir los dichos de mi boca, cosa torcida ni perversa. Y eso es muy bonito. Quiere decir que cuando podamos confrontar la rectitud, cuando podamos confrontar la verdad que conjuga mis labios y mi paladar eventualmente, entonces también voy a comprender que todo lo que sale en los dichos de mi boca es Sedek, la justicia, y no van a encontrar en ellos ni niftal ni ikesh. Quiere decir, nada que sea tergiversado, ni nada que sea sinuoso, torcido, como dice aquí, torcido y perverso, está muy bien, porque quiere decir que es malintencionado. El llamado, obviamente, es a confiar, es a detenernos y pensar en un instante más cuál es el verdadero o cuál es la verdadera esencia de la misión, de la tarea que le incumbe, obviamente, al ser humano. Kulam nehochim lamevin. Todos ellos, todas las palabras, ¿no es cierto? Nehochim, son derechos, son rectos. Lamevin, para el hombre entendido, para el hombre que presta atención. Bisharim le y rectos para los que hayan la ciencia. Por lo tanto, en última instancia, se sabe que quiénes son aquellas personas que son entendidas y aquellos que saben la ciencia de Moseeita, es muy bonita la expresión, aquellos que encuentran el conocimiento y que hallan la ciencia, no hay ninguna duda que estamos hablando de los Jajamim, de la persona sabia, que son aquellos que buscan permanentemente a esa sabiduría. Entonces es interesante que aquí no es un círculo vicioso, sino que es un círculo realmente virtuoso, el que nos lleva permanentemente a ver que el camino a poder elegir y a poder salir a su encuentro son caminos seguros,
por lo tanto son rectos y que me llevan al entendido, y tanto los que hallan la ciencia. Quejú Musar, de Quejú Musari, perdón, de Al-Qasem. Por lo tanto, nos dice con tanta sabiduría, Quejú Musari, recibid mi musar, recibid mi instrucción, mi aleccionamiento, eventualmente, recibid mi instrucción y no la plata. Aquí estamos hablando, recibir aquellas cosas que yo quiero transmitirte. No es aquí un regalo. Eh, eh, no vayan a buscar el beneficio en todo esto. Entonces, como dice Rabbi Yitzhak Nachman en su explicación, deja libror, brora musar a la casa. Si te dan en tus manos elegir, elige el musar, la instrucción, el saber por sobre la plata. Y por eso dice, recibid mi instrucción y no la plata. Que humo se vive al caser de Da'at de Harut. La ciencia, el Da'at, el conocimiento profundo, también antes que el oro más escogido. Aparece el nombre del oro que es Harut, ¿no es cierto? El oro más puro. O sea que a veces, como decimos, no todo lo que brilla es oro, en honor a la verdad, y como no todo lo que brilla es oro, entonces debemos elegir con sabiduría. Recibir la instrucción y no la plata, la ciencia, el da'at, antes que el oro más escogido. Y así termina esta segunda parte acerca de lo que representa todo este recorrido de la sabiduría dirigiéndose a su auditorio. Un auditorio que pasa por el hombre más simple hasta el hombre necio, y desde los hombres entendidos y sabios hasta aquellos que pueden concebir el estilo de la vida en función de esta sabiduría. Y entonces dice, que como salir de casa es verdad, y Tobá Jochma mi Penenim. Para poder cerrar todo este concepto, dice que la sabiduría vale más que las perlas. Aparece por primera vez el concepto mi Penenim, de las perlas, las piedras preciosas, mejor. Entonces, que está muy bien. ¿Y qué más? Bekol Hafatzim lo Ishbuba. Y todas las cosas más deseables no pueden compararse con quién no se puede comparar, por supuesto que con la sabiduría. O sea que no hay eventualmente objetos materiales que puedan ser equiparados con la sabiduría en su valor. No hay ninguna duda que todas las piedras preciosas llaman la atención a primera vista, no me cabe duda desde ya. Pero en última instancia no se debe la persona dejar llevar por el encanto de esas piedras preciosas, sino que trate de llevarse por el encanto de algo que queda para siempre, porque una piedra preciosa se puede perder, una piedra preciosa puede ser, Dios no permita, robada, pero en la sabiduría la va a acompañar a la persona toda la vida. Y así entonces se dirige la sabiduría a su auditorio. Y ahora, en los próximos 10 versículos, nos va a hablar el Mishlei acerca de los ma'alot, los atributos que tiene la sabiduría. Y aquí entonces vamos a poder comprender que esta sabiduría no es una sabiduría que asienta solamente en los libros, es una sabiduría que transcurre también por lo cotidiano, entre lo que Eiseu Jajam nos dice Pirkei Avot, Alomet Mikol Adam, una persona que sabe aprender de su prójimo. Ese es el sabio verdaderamente. No hay ninguna duda de que el libro es una bendición. Y si no fuera por el libro, hoy en día estaríamos un tanto perdidos por la falta de la guía, por la falta de la guía expediente. Pero también a partir del libro se genera un toma y daca, tomar y dar, esta transmisión, esto que se llama Torah Shebe al Pe, esta Torah oral,
que no hace más que enriquecer y cuánto enriquece todo el escenario vital de lo que representa la condición humana. Entonces, estos días que decía al principio del Sheur de Elul vienen a alimentar precisamente esa condición, la condición del pueblo judío a la espera de un momento singular, el momento en el cual sabemos que se produce la creación del mundo. El Targum, la traducción aramea de Jonathan ben Ziel, cuando habla de Bereshit bara Elohim, en el comienzo creó Dios, habla allí de un concepto Bejuch meta pera ya. Quiere decir que el Todopoderoso creó con sabiduría. Ya desde entonces aparece en la traducción libre del Midrash ese concepto tan esencial, basal, diría yo, de lo que representa la sabiduría como base fundacional de todo lo que representa la vida del ser humano. Ani Jochma Shahanti Orma. Nos dice ahora, a partir del versículo 12 y hasta el versículo 21, va a hablar acerca de las ma'alot, de los atributos de la sabiduría. Ani Jochma Shahanti Orma. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, con la lucidez. Algo más, Vedad Mezimot Emta, y hallo el conocimiento de la prudencia. A ver, ¿qué significa esta idea que la sabiduría habita en la horma? Quiere decir, la sabiduría siempre está relacionada con un estado de horma. Horma sí quiere decir de atención. La palabra horma no es una palabra simple. Ustedes tienen que saber, me imagino que ya todo el mundo sabe que en el hebreo una palabra nunca tiene un sentido único. No es, siempre es bidireccional. Por lo tanto, cuando leemos en Bereshit, por ejemplo, Be'anahash ya Arum, Mikol Hayat Asadeh Asher Bara Hashem, y la Nahash, la serpiente primordial, era Arum. Arum se refiere de que no solamente la desnudez de ella era su cuerpo, sino que fundamentalmente la horma representa la astucia, la picardía con el deseo del engaño. Pero sin embargo, aquí dice que la sabiduría habita con la horma. ¿Y la horma qué quiere decir? La horma está diciendo que en la sabiduría existe también una condición de pikhut. Quiere decir una condición, por sobre todas las cosas, de atención, de estar alerta, de esa lucidez que es fundamental como para poder eventualmente alcanzar la meta de la sabiduría. Ani Jochma Shahanti Or, Ani Jochma Shahanti Or. Habito con la cordura. Vedad Mesimot Emta. Y a partir de que habita con la cordura, dice, entonces voy a alcanzar Da'at Mezimot. ¿Qué significa Mezimot? Mezimot son los pensamientos. Mezimot son todo lo que me lleva a esa deducción ulterior. Entonces voy a alcanzar, a partir de esa sabiduría, voy a alcanzar también Da'at Mezimot, el conocimiento de la prudencia, o sea, dónde tengo eventualmente que actuar, cómo tengo que actuar. Y así nos dice, Irat Adonai Tenot Ra. El temor de Hashem es aborrecer la maldad. Ge'a Begaon Pederech Ra Upita Apujot Zaneti. El orgullo y la soberbia y el camino negativo, el camino malo y la boca engañosa, yo los aborrezco. Si uno quiere entender, entonces el Mishlei, que ahora habla en lugar de la sabiduría, habla en lugar de ese saber, de esa jochma, se refiere aquí, se remite aquí a un escenario fundamental, diría que fundacional, y que tiene que ver, bueno, esa sabiduría que se refugia en la cordura, en la astucia, como para poder aprender, y el conocimiento de la prudencia, entonces parte de una base. El hombre de fe tiene que ser sabio, si no la fe es ciega.
Y la fe entonces se puede perder. Dios no permita de un día para otro, de un año para otro. Sin embargo, Irat Hashem, el temor a Dios, y aquí obviamente es lo principal, el temor a Hashem, el versículo 13. Aquí está el musar que la Jochma viene a anunciarnos, dice Rashi. Aquí viene el mensaje, aquí viene el musar. El musar es, como todo lo que estamos estudiando, es lo que queda en ti para poder llevar a cabo hacia adelante. Musar. De ahí nace toda la concepción de la conformación humana. Entonces, este es el musar que la sabiduría viene a anunciar, dice Rashi. Irat Hashem, el temor a Dios, lisno et ra, es aborrecer, es odiar al mal. Por lo tanto, dice, la sabiduría odia quien aborrece todas estas, ya no son virtudes, son defectos. Y hablamos de qué? Ge'a y Ga'avá. Quiere decir Ge'a Begaón. Ge'a es el orgullo, como decimos Ge'e, ¿no es cierto? ¿Y qué más? Ge'a Begaón, Bederech Ra. Y el camino del mal, que es el camino que conduce lamentablemente hacia el mal. Y entonces, así decimos que si hablamos de la persona que elige por este camino, entonces estaríamos hablando de las midot, los defectos y las acciones del malvado, pero fundamentalmente Pita Apujot. Pita Apujot es la boca engañosa. La boca engañosa es la boca que se invierte. O sea que es una boca que dice una cosa y que después afirma otra. Y entonces estamos otra vez frente a ese dilema, ¿no es cierto?, terrible, es a partir de lo que el ser humano también habla. Y todo esto dice Zanetti, yo lo aborrezco y yo lo odio. Por lo tanto, la sabiduría, una vez que se decide por lo que no le gusta, entonces nos trae ahora cuál representa el camino de la sabiduría. Li eitza betushia. Míos, versículo 14, son el consejo y la razón sana. Eitzá, que quiere decir el concepto del consejo y el consejo apropiado. Tushia es la ayuda, pero fundamentalmente el poder llegar con esa ayuda a buen término, a la atzlajá. Y por eso, Ani Binah Li Gebura. Y por eso yo soy la inteligencia y yo tengo por eso la Gebura, la fuerza, la potencia. Así como tener la inteligencia y tener la potencia representan obviamente aquellas cosas con las cuales yo puedo disfrutar de la presencia del otro. Todos aquellos que buscan la sabiduría se tienen que reflejar en este camino, en un camino que les sea claro, que los lleve a dilucidar y a aclarar eventualmente todo lo que representa un escenario fundacional en la vida del ser humano. Dice el versículo 15, vi Melahim Imloju, por mi causa, por mi ayuda, la sabiduría, y este es Shelomó en primera línea, ¿no? Ustedes recuerden nada más todo lo que representaba el concepto de los reyes, todo lo que representaba el concepto de los reyes en cuanto a lo que era la sabiduría y fundamentalmente la necedad. Y creo que Shlomo tuvo, bueno, ambos aspectos. Pero aquí dice, vi Melahim Imloju. Cuando Shlomo asumió su reinado, en Gibón tuvo su primera profecía, donde Hashem se le apareció en un sueño y le preguntó cuál era su deseo, que pida lo que pidiese, se lo habrían de conceder. Y Shlomo Amelech pidió, estamos en el libro de Melahim, primer libro de Reyes, capítulo 3, al comienzo, Lev Shomea, un corazón que sepa entender, escuchar, un corazón que pueda eventualmente trasladar a la práctica la sensibilidad suficiente
para poder actuar en medio de una sociedad de su pueblo Israel. Vi Melahim Imlojo, dice el versículo 15, por mí reinan los reyes, Berrosnim, los príncipes, y Joquecú habrán de decretar la justicia. Y Joquecú quiere decir, los reyes y los príncipes, llegamos aquí, van a poder reinar y van a poder desarrollar, obviamente, un mandato a partir del cual tengamos leyes que sean mishpatim, ukim o mishpatim, tzadikim, que sean leyes y estamentos que sean justos. Versículo 16, decíamos que hasta el 21 hablamos de las virtudes de la sabiduría. Vi Sarim y Azor, nos dice, por mí mandan los Sarim. Los Sarim son los ministros, los caudillos, quiere decir los que llevan un liderazgo, un Edivim, Kol Shofet, y los nobles y todos los jueces de la tierra. De repente, todas las estructuras que representan el liderato y el liderazgo de un pueblo, todas esas estructuras nos llevan y nos devuelven ¿a qué? A tener la sabiduría como el elemento sine qua non para poder dirigir a una nación. Ani Ohavai Eham. Yo amo, dice la sabiduría, versículo 17, a los que me aman. Ume Shaharai Imtsauneni. Y entonces los que me buscan con deseo vehemente me hallarán. Claro, sabiduría hay que saber buscarla. Hay que tener sabiduría suficiente para poder buscarla. Y eso es importante. No alcanza tan solo con una búsqueda superficial. Y por eso ella se dirige y dice, como si hablando en primera persona, voy a amar a los que me aman. Y aquellos que me buscan, me shaharai. Me shaharai, shoher, es una persona que busca con ansiedad. Miren que viene de la palabra shahar. Ustedes conocen la palabra shahar, que es el amanecer. O sea, que es la primera luz de todas las luces del día. Y por lo tanto, buscar la sabiduría como un elemento temprano en la vida es tal vez el mayor de los regalos que nos podemos ofrecer. Versículo 18. Osher bejabot iti. Tú buscas la riqueza, tú buscas la honra. Entonces tiene que saber que la riqueza y la honra están conmigo. Hon atek utzedaká. La fortuna duradera y también la tzedaká, la justicia equitativa. Es decir, cuando una persona logra alcanzar la sabiduría, la riqueza y el honor vendrán como consecuencia de la sabiduría. Así, como les decía, se lo prometió mismo Todopoderoso a Shelomo, cuando pidió Shelomo, que Dios le dijo, pídame lo que quieras, podía haber pedido, oh, vaya a hacer cosas. Y sin embargo pidió Lev Shomea. Entonces, un corazón que escuche, que sepa, que entienda, para que sepa tener una comunicación real y leal con su pueblo. Entonces allí le dice a Kadosh Baruj Hu, Asher Losh, Begam Asher Losh Alta Natati Lecha, Gam Osher, Gam Kabod. Entonces, aquello que tampoco me pediste, eso también te voy a dar a ti, le dijo a Shlomo. También riqueza y también honorabilidad. Y ti, quiere decir, y ti conjunto conmigo. Y por eso dice, on atak ustaka. Junto con ese honor, junto con esa riqueza, vendrán, obviamente, lo que dice la fortuna, on atek, quiere decir una fortuna duradera, una fortuna que no se va a malgastar, pero fundamentalmente se da acá aquello que se gana con justicia y por supuesto que por ganarse con justicia tiene obviamente durabilidad, no como la riqueza obviamente que se gana inapropiadamente o inadecuadamente. Versículo 19. Tov piri'i meharut umipal. Mejor es mi fruto, dice el rey, que el oro y que el oro acrisolado. Utboati mi keser mujal.
y mi producto que la plata escogida. Muy bonito. Significa mi fruto y mi cosecha. ¿Qué quiere decir? Aun cuando la persona no llegue a todo lo que representa la riqueza y el poder y el honor, hay un producto que se recoge de la sabiduría. Y ese producto no es la riqueza y el honor, no, pero sí sabe lo que es, son las mitos, son tus virtudes, tus atributos, tus condiciones que te tornan una persona creíble, confiable. Y la sabiduría te lo concede eso a la persona que estudia, que sabe, y su valor, por supuesto que es mucho más grande que toda la plata y el oro juntos. Y esto es muy bonito, que lo podamos entender y que lo podamos llevar a esa práctica. De horas se da acá a Alej. Yo ando, dice el versículo 20, en el camino de la tzedaká, de esa justicia. Volvemos a lo que decía en el versículo 18. La riqueza y la honra están conmigo, fortuna duradera y justicia. Yo ando en el camino de la justicia. De horas tzedaká a Alej, betoch netivot mishpat, en medio de los senderos del derecho. Por lo tanto, estamos hablando aquí que buscamos ese caminar tranquilo y seguro. Y esta es la cualidad de la sabiduría. La cualidad de la sabiduría es ir solamente en el camino de la tzedaká y el mishpat, de la justicia equitativa y de la justicia tribunalicia. Y a partir de ella van a aprender quienes la aman y a pesar de eso no faltará nada en ella. De Netivot Mishpat, en todos los senderos del derecho. Y cierra entonces la sabiduría de hablar de sus condiciones, diciendo, de Angil o Habai Yesh, Beotzerotehem Amale. Versículo maravilloso. De Angil, para hacer de los que me aman hereden posesiones verdaderas, Beotzerotehem, y para que yo hinche, quiere decir incremente, sus tesoros. ¿Qué les puedo decir? No hay ninguna duda de que Kadosh Baruj Hu dice que darle a sus amantes o abai yesh. Yesh, ¿qué quiere decir? Vamos a estudiar algo muy hermoso que dicen los Jajamim, que el Kadosh Baruj Hu tiene a ti, a Kadosh Baruj Hu, le angil, le hol tzadik, de tzadik, losh meot de asara olamot. Dice la Gemara, el tratado de Aucassin, en el futuro por venir, el santo bendito él tiene para regalar yesh, shai, al revés, la palabra yesh se transforma en shai, y shai significa shin, que vale 300, en yod, que vale 10, shai o amor. Entonces el juez tiene un regalo para cada uno de nosotros. Si vamos a elegir el camino de la justicia, shai o amor, 310 mundos, no uno solo, 310 mundos, como yesh, como dice Leangil o Abai Yesh, de otros de Amalek. Dice, para darles a ellos este mundo de Yesh, quiere decir de 310 mundos de acción y de felicidad. ¿Todo esto para qué? De ahora se da acá a Alej de Toj Metivot. Quiere decir, yo ando en el camino de la justicia, dice el versículo 20, en medio de los senderos del bien. Y saben que todo es volver a un punto de principio. Camino de Tzedaká y Mishpat. ¿Quién es el camino de la Tzedaká y el Mishpat? El camino de la Tzedaká y el Mishpat es Abraham Avinu. Abraham Avinu, alaba Shalom, es aquel que es elegido por Dios para ser quien inicie un sendero único a lo largo de toda la vida. ¿Por qué? Porque dice, y Yeda'ativ, porque yo lo sé a él. ¿Qué sabe a Kadosh Baruj Hu de Abraham? Todo, pero hay algo fundamental que rescata. Y de ahí el momento de la elección de Abraham. Porque sé que él habrá de ordenar
a su casa y a sus hijos en pos de sí, hacer el camino de Dios, el Derech Hashem. Lalejet, encaminarse en el camino de Dios. ¿Cuál es el camino de Dios? La Azot, Tzedakah o Mishpat. De poder implementar la Tzedakah y también el Mishpat. Quiere decir, no solamente la Tzedakah, que es el camino de la justicia equitativa, sino fundamentalmente el Mishpat, la justicia tribunalicia. Ese es el motivo por el cual Hashem lo eligió a Abraham Avinu a la luz. Ese es el motivo. Y ustedes lo van a encontrar precisamente en, eh, en el libro de Bereshit. Ahí creo que es cerca del capítulo 15 del Brit Ben Abetarim. Y allí entonces van a entender cuando Akadosh Baruj Hu dice Amjase Anime Abraham, cuando él obviamente van a llegar los emisarios que van a ir a Sodoma a morar para destruirla. Y entonces Abraham, Kadosh Baruj Hu, dice, Amjase Anim Abraham, ¿acaso yo puedo ocultarle a Abraham? Y la respuesta es que sí, que puede ocultarle. Kadosh Baruj Hu no va a contestar, no va a hacerme saber a mí sus planes. Sin embargo, dice, capítulo 18, perdón, versículo 19 de Bereshit, y Yeda'atim, porque yo lo sé a él. Leman asher yetzabe et banav et beito acharab, por cuanto habrá de ordenar a sus hijos y a su casa en pos de él, Beshambru Derech Hashem, habrán de cuidar el camino de Dios, la azot tzedakah de implementar la justicia y equitativa y la justicia tribunal. Así es como el Mishlei, los libros de la sabiduría, nos llevan a pasear por todo el Tanaj. Podemos irnos a Iov, al profeta Jeremías, al profeta Isaías, nos podemos ir al libro de Baikra y podemos llegar al libro de Bereshit. Este paseo que logramos hacer a través del estudio del Tanaj es el fenómeno que nosotros entendemos de lo que es Ahabat Torah. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Que tengamos un excelente tiempo para llegar al Shabbat, si Dios quiere. Que Akadosh Baruj Hu bendiga a todo el Am Israel, que nos conceda días un tanto más simples, más concretos, desde el punto de vista de la mejoría social, de la curación completa de los enfermos y del retorno de todos nuestros cautivos. Be'ezrat Hashem. Que tengamos una continuación del mes de Lul maravillosa y gracias por acompañarnos siempre en cada momento que nos comunicamos con ustedes. Que tengamos un día que concluya con paz, con mucha tranquilidad, con besorot, con buenas noticias. Gracias a todos.